Estás escuchando en oración diaria por Larcalo Aguilar la preparación del tema Las Bienaventuranzas. Como título, bendiciones al alcance de tu mano, ya, aquí y ahora. Todos queremos ser felices, pero buscamos la felicidad en las cosas de este mundo finito y limitado. Jesús va más allá del pensamiento humano y trasciende a lo divino, dándonos 8 puntos esenciales para alcanzar el gozo eterno de esta vida. Las bienaventuranzas que veremos a continuación son la introducción al sermón del monte que dijo Jesús. Este sermón lo da después de haber sido tentado en el desierto y haber llamado a sus discípulos. Este es el gran sermón sermón con el cual inicia su ministerio. Veamos Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La palabra bienaventurado viene del griego makarios, que es feliz, afortunado, dichoso. De hecho, esta versión que acabo de leer es la Reina Valera. En la versión NBI, en lugar de bienaventurados, dice dichosos. Dichosos los que padecen persecución, dichosos los que lloran. La idea es un estado dichoso y afortunado, basado en las condiciones divinas, no en las circunstancias mundanas. Hay personas que creen que esto es literal y que habla de los pobres como quien no tiene dinero o quien no tiene para comer, o que los que lloran porque solamente están tristes. Entonces, ahí es donde no entienden el verdadero significado. Estas son bendiciones condicionadas a ciertas características. Empieza así, dice: al sentarse, que se sentó en el monte, subió al monte y se sentó. Al sentarse, como un rabino judío para dar la cátedra, mostraba que su mensaje era muy importante. Así lo hacían los rabinos. Un mensaje, simplemente cuando estás caminando, cuando estás parado, implica que llevas algo de prisa, que va a ser corto, pero al momento de sentarse implicaba que se va a tomar el tiempo para explicarlo, para enseñar, que era algo demasiado importante como para hacerlo a la ligera, digamos. Es igual cuando recibes a alguien en tu casa y la visita es rápida, o bueno, en tu casa o en tu oficina, donde sea, ¿no? Cuando la visita es rápida, muchas veces ni siquiera te sientas. Cuando sabes que te vas a tardar o que el tema amerita tiempo y dedicación, tomas asiento. Incluso muchas veces hasta ofrecemos café, agua, ¿no? Porque sabemos que nos vamos a demorar. Igual aquí, el que Jesús se siente no es algo sin importancia. Todo lo contrario.
el que él se siente, estaba demostrando en ese momento, primero un lugar como alguien de autoridad, porque lo hizo como los rabinos judíos. Y segundo, lo hace para demostrar que era importante y que era importante ponerle atención. A través del Sermón del Monte, Cristo explicó su persona y su ministerio. Cada bienaventuranza es un rasgo de Dios, tiene que ver con los atributos de Dios. Jesús resalta sus demandas para los discípulos y hace un llamado a demostrar rectitud verdadera, no la rectitud fingida a la que se presta la ley. Cumplo la ley, pero no me importa mi prójimo. Y así actuamos muchas veces, que decimos no robo, no mato, pero ¿y lo demás? Jesús pone énfasis en la humildad del hombre y la justicia de Dios. Son bendiciones para ser disfrutadas ahora mismo, en tiempo presente, no en el futuro. Digamos así, la primera bienaventuranza, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados o dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre en espíritu es quien sabe que está arruinado espiritualmente al estar sin Dios. Es quien se reconoce desprovisto de toda virtud y reconoce su pobreza total ante el Señor, quien reconoce su estado de quiebra emocional, de ruina espiritual, quien entiende que sin Cristo se encuentra vacío, va de la mano con la humildad. Dice el Salmo capítulo 40, versículo 17, en cuanto a mí, pobre y necesitado, que el Señor me tenga en sus pensamientos. Tú eres mi ayudador y mi salvador, oh Dios mío, no te demores. Debemos de reconocer nuestra pobreza delante de Dios, porque solamente si la reconocemos, si reconocemos que estamos vacíos, es que podemos pedirle a Dios que nos llene Él para vivir conforme a Él. Dice, los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Al cielo no puede entrar una persona soberbia, alguien que no reconozca su necesidad de Dios. Es imposible que un soberbio entre al cielo. Que alguien que rechace a Dios, su necesidad por Dios, entre al cielo, eso es imposible. Al cielo entraremos todos los que reconozcamos nuestra necesidad de Dios. La segunda bienaventuranza que tenemos aquí es los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Benditos, dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero como decía al principio, no es solamente el llorar por una tristeza. Aquí más bien va a llorar como entristecerse y quebrarse ante el pecado. Como cuando Pedro lloró después de negar a Cristo 3 veces. Es una tristeza por el pecado, un dolor por los pecados. Quien peca y no llora tiene un pie en el infierno y otro en su cama. El llorar aquí implica un arrepentimiento real que te lleva a las lágrimas, a llorar por haber entristecido a Dios, a llorar por haber ofendido a quien más te ama, a llorar por darte cuenta del mal que has hecho. A eso se refiere esta bienaventuranza con los que lloran porque recibirán consolación. Los que se arrepienten, digamos, los que se arrepienten de verdad, porque ellos serán perdonados. Y llorar también es efectivamente compadecerse del dolor ajeno, como cuando Jesús lloró por el dolor de María ante la muerte de Lázaro. La compasión es la que mueve a Dios. Dice 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Mientras que la tristeza, en otras palabras, por no tener cosas materiales, por perder a una persona, digamos, la amistad de una persona en este mundo, ¿no?
o cosas pasajeras por las cuales muchas personas lloran, esa tristeza pues es de este mundo. Y dice aquí que produce muerte porque produce incluso depresión. Mucha gente vive deprimida porque no tiene el dinero que quieren, porque no tienen el carro que quieren, porque no tienen el estatus social que quieren. Eso les causa depresión. Esa causa de llorar, ese motivo de llorar, pues no es tan importante. Son cosas triviales. Pero la tristeza que proviene de Dios, la tristeza por reconocerte pecador, por reconocerte necesitado de Dios, por reconocer que has estado desviado del camino de Dios, esa tristeza proviene de Dios y te lleva al arrepentimiento. Dice Isaías 61, versículos del 1 al 3. Y a confortar a los dolientes de Sión, me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Dios nos llama y se deleita en que nos compadezcamos del dolor ajeno, de la tristeza ajena. No podemos ser cristianos ni decir que amamos a Dios cuando no nos duele el dolor del hermano. Dios nos llama a ser sensibles ante el dolor ajeno. La bienaventuranza número 3, la tercera, dice: bienaventurados o dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Al igual que Cristo, ejemplifican los mansos la bondad y el dominio propio, por preferir hacer la voluntad del Padre por encima de la propia. El manso es no quien se deja pisotear. Esa es una falsa mansedumbre. Quien no tiene autoestima y se deja pues como mangonear por todo el mundo, esa es una falsa mansedumbre. El manso es el que procura la paz, el que tiene dominio propio cuando las circunstancias lo instan a reaccionar de manera negativa. Cuando todo está mal y mantienes la calma, cuando todas las personas alrededor tuyo están de malas, ofendiendo, y tú controlas, cuando te controlas en el tráfico y no vas insultando a los que van manejando, aparte de ti, porque se te meten o porque hacen algo que no te pareció, esa es una mansedumbre. Cuando alguien te grita y tú no contestas con ofensas, eso es mansedumbre. Y Dios dice: dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La tierra por heredad quiere decir recibir bendiciones en esta vida y en la otra. La mansedumbre es dejar que Dios controle tu vida, en lugar de una independencia arrogante. Crucificar tu orgullo por dar lugar a que Cristo viva en ti. De repente, cuando recibimos insultos, la tendencia es: me voy a defender. ¿Por qué me grita? No tiene por qué gritarme, no tiene por qué insultarme. Sin embargo, la mansedumbre va de la mano también con dejar pasar la ofensa y reconocer que hay niveles espirituales. Cada quien da lo que tiene. La persona que está ofendiendo, pues es lo que tiene. Pero si tú te dices cristiano y dices amar a Dios, tienes que dar a Dios en tus respuestas. Eso es mansedumbre. Tienes que dar a Cristo en tus reacciones. Eso es mansedumbre. Tienes que sacrificar tu orgullo de aparentar ante los demás que no te estás defendiendo, de aparentar que eres quizá un tonto por no hacerlo, porque eso es lo que opina la gente del mundo, que el que no se defiende es un tonto. Pero Dios te llama manso. Y Dios te llama a bendecir al que te maldice. Eso es mansedumbre. El manso pasa por alto las ofensas en lugar de entrar en contiendas y pleitos. Dice el Salmo 37, versículo 11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Proverbios 15, versículo 1, la mansa respuesta calma la ira. Y la promesa que te da Dios de bendecirte con
con la mansedumbre es que recibirás la tierra por heredad, que Él te va a bendecir en esta vida y en la otra. La cuarta bienaventuranza nos dice así: bienaventurados o dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Muchas personas aquí se van como, pues, a los que viven injusticias en este mundo, ¿no? Injusticias sociales, pues injusticias civiles, penales, etc. Pero más bien aquí, la palabra justicia tiene un sentido espiritual más elevado. No se limita a la justicia de este mundo, sino al deseo por tener rectitud moral y espiritual en la presencia de Dios, por tener ese deseo de rectitud moral y espiritual ante quien es justo. Y justo es Dios. De hecho, es un atributo moral de Dios, la justicia. Dios es justo. Los que tienen hambre y sed de justicia son los que desean hacer lo que Dios requiere, lo que es bueno y justo, los que desean hacer la voluntad de Dios. La justicia, en lenguaje bíblico, equivale a la voluntad de Dios. Parafraseando, digamos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, porque ellos serán saciados. Dice el Salmo capítulo 42, versículo del 1 al 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es el reconocer que estamos vacíos sin Dios y reconocer que debemos buscarlo, porque solamente su paz, su justicia, su gracia es la que nos puede llenar. Hacer su voluntad, aunque el mundo te dice que Dios te quiere manipular, que Dios te quiere imponer, que Dios, bueno, cualquier cosa que dicen en el mundo. Cuando hacemos la voluntad de Dios, sentimos paz en nuestro corazón. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque solamente te la puede dar Dios por medio de su Espíritu Santo. La quinta bienaventuranza dice así: benditos, bienaventurados o dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los misericordiosos son los que saben perdonar y ser compasivos. El compasivo es quien tiene la voluntad bien dispuesta a compartir. La compasión va más allá de la empatía, pues llama a la acción de tratar de mitigar la pena ajena. Por eso el perdón entra aquí, pues es algo que se da sin merecerlo. Dios nos da muchísimas cosas, muchísimas bendiciones todos los días, nomás por misericordia, porque no lo merecemos. Sin embargo, Él es tan empático, tan sensible a nuestras necesidades, que aún sin merecerlo, trata de mitigar nuestros dolores. El misericordioso perdona. Dice Mateo capítulo 6, versículos del 12 al 15. Perdónanos como también nosotros perdonamos, en lo que le conocen como el Padre Nuestro, ¿verdad? Perdónanos como también nosotros perdonamos. O sea que si no perdonas, Dios no te va a perdonar. O sea que si no tienes misericordia de tu hermano, Dios no será misericordioso contigo. Es una bendición condicionada. Dice el Salmo 18, versículo 25, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. La bienaventuranza número 6 dice: bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Los que se apartan de la maldad para hacer lo que agrada a Dios. Como Dios no tolera mirar la iniquidad, así tampoco los impuros podrán verle a Él. Solo los de corazón limpio pueden ver a Dios. Por eso es imposible para la gente que hace lo malo ver a Dios en la vida diaria. No se refiere aquí únicamente a que veremos a Dios en el cielo. Si tú te apartas del mal y limpias tu corazón, vas a empezar a ver la mano de Dios en toda tu vida y en cada aspecto de tu vida. Dice el Salmo 51, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio.
En nuestras propias fuerzas es imposible limpiarnos, es imposible arrepentirnos, es imposible limpiar el corazón, purificar nuestro corazón. Tenemos que pedírselo a Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dice el Salmo 24, versículos 3 y 4, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Es imposible que todos estemos limpios de manos y puros de corazón en el trayecto de toda nuestra historia, de toda nuestra vida. Solamente Jesús es santo, solamente Jesús fue perfecto. Todos en algún momento de nuestra historia, de nuestra vida, hemos ensuciado nuestras manos y hemos ensuciado nuestro corazón y hemos ensuciado nuestros pensamientos y hemos hecho cosas muy malas. Todos. Sin embargo, por medio de Jesucristo, Dios nos limpia. Dios te puede limpiar tus manos. No importa lo que hayas hecho, Dios puede limpiarte. Tus manos, tus pies que han andado por malos caminos, por tus pies que se han apresurado para hacer lo malo, Dios puede limpiarlos. Jesús ya pagó por ti, solamente tienes que aceptarlo y recibirlo en tu vida. La bienaventuranza séptima dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús enseñó que la paz solo es posible al estar en paz con Dios. No puedes dar lo que no tienes, y si te encuentras vacío, no puedes dar nada, mucho menos cosas buenas. Y solamente nos puede llenar Dios. Tenemos que estar en paz con Dios para poder estar en paz con los que nos rodean. Sin Dios no vas a encontrar la paz. Esta bienaventuranza eleva el estándar a la intimidad más profunda con el Padre Celestial. El que evita contiendas es pacificador. El que regala la deuda es pacificador. Pues solamente quien regala la deuda se comporta como su Padre Celestial. El pacificador hace todo lo posible por mantener o restablecer la paz. Y si la paz cuesta tu orgullo, sacrificado sea el orgullo. Si la paz cuesta que dejes amistades o falsas amistades, se sacrifican esas amistades. Si por mantener o restablecer la paz tienes que sacrificar a una persona en tu vida, debes de sacrificarlo. ¿De qué te sirve tenerlo todo si vives en guerra en tu propia casa? ¿De qué te sirve tenerlo todo si no tienes paz en tus pensamientos ni en tu corazón? Dice Lucas capítulo 6 versículo 29 al 31, si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida, y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Muchas personas ven este pasaje y lo ven como si uno tuviera que ser tonto, dejado, o pues sí, eso, tonto, dejado. Una persona sin autoestima que no se defiende, pero hay que tener criterio, y el criterio te lo da Dios. Aquí lo que nos dice Lucas, en el capítulo 6, es que si no es absolutamente necesario, de vida o muerte incluso, el dar una respuesta, mejor regala la deuda. Si alguien te da una bofetada, ponle la otra mejilla. No pasa nada. Lo único que estás sacrificando es tu orgullo, pero estás obteniendo el favor de Dios que mira todo en todo tiempo. La noche es como el día para Dios, nada se le escapa, y Él ve el interior de los corazones y Él sabe por qué lo estás haciendo. Dice, a cualquiera que te pida, dale. Y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas, no entres en contiendas, sé pacificador.
Dice Mateo capítulo 5 versículos 44-45, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. De lo contrario, si no amamos y si no dejamos pasar la deuda, si no perdonamos, ¿qué nos hace diferente de los demás? Solamente los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Solo los pacificadores pueden ser llamados hijos de Dios. Y por último, la bienaventuranza número 8 dice así: bienaventurados, dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No meramente persecución que atente contra la vida del cuerpo, sino que, no exclusivamente. Tenemos los mártires, ¿no? Y ahí ellos entran en esta bienaventuranza, pero aquí se enfatiza la persecución que recibe todo cristiano por el solo hecho de ser seguidor de Cristo y obedecer a Dios. Pues el mundo en sí mismo aborrece a Dios, de igual modo a sus hijos. Y dice en el versículo 11 específicamente: bienaventurados sois cuando por mi causa, en el versículo 10 Jesús dice por causa de la justicia, perseguidos por causa de la justicia. Y en el 11 dice perseguidos por mi causa, por mi causa. Esto es directo por causa de Dios, por causa de Cristo, por el nombre de Cristo. Mira, la persecución empieza cuando te comprometes con Cristo y se intensifica a medida que te transformas a semejanza del Salvador. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14, más bien si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Dios, al Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Debemos aguantar la persecución y aguantarla con mansedumbre, soportarla, padecerla, incluso con amor. El mundo aborrece a Dios porque Dios es luz y este mundo es tinieblas. La gente aborrece a Dios porque Dios en su luz les muestra su pecado. En el momento en el que Dios llega a tu vida, como eres iluminado, alumbrado, ¿no?, por su luz, eres capaz de ver lo que en la oscuridad en la que vivías no eras capaz de ver. Eres capaz de ver lo que en las tinieblas no podías ver. Tu pecado, tu suciedad. Por eso la gente aborrece a Dios, porque no les gusta aceptar que su modo de vida, a su gusto, está mal. Y todo lo que se parece a Dios es aborrecido por este mundo. Sufrimos persecución por causa de la justicia. Pero aquí regresa a la primer bendición, porque dice que de los que sufren a causa de la justicia, de ellos es el reino de los cielos. Y nos dice Pablo en Primera de Pedro que debemos de presentar defensa con mansedumbre y reverencia, con mansedumbre, con dominio propio y con respeto, para que nuestro testimonio de nuestra reacción sea lo que avergüence a los que nos calumnian, por medio de nuestra buena conducta en Cristo. Dios nos llama a ser pobres de espíritu, a llorar nuestros pecados, arrepintiéndonos y volviendo a Él. Dios nos llama a ser mansos en nuestro carácter, a buscar su justicia. Dios te llama hoy a ser misericordioso como Él, pacificador en todo tiempo, a tener un corazón puro y a padecer pacientemente el ser incluso rechazados a causa de su nombre. Solo podemos lograrlo por medio de su gracia, de la gracia de Dios y de su Espíritu Santo que habita en nosotros. Oremos.
Padre amado, te damos gracias por esta palabra que nos has dado. Te pido, Padre, que haya caído en tierra fértil, que nuestros ojos sean abiertos a tu voluntad, a tu sabiduría. Ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos, porque tú quieres bendecirnos, nos dices cómo debemos vivir, para vivir en paz y para tener paz en nuestras vidas. Padre amado, pongo en tus manos a